Es un placer y una alegría recibir a Sultana Wagnon aquí en Radio Sefarad. Bienvenida, Sultana, una vez más, gracias. Gracias a ti, Raquel, a vosotros. Me Bueno, alegra mucho volver a estar aquí. qué bien. Para nosotros de verdad que es un honor y un privilegio. Lo mismo digo. Hace Hace no mucho ofreciste una conferencia dentro de esas actividades culturales, sociales que organiza la Federación de Comunidades Judías de España para hablar Mm. sobre antisemitismo. Y una que les recomendamos que la recuperen al completo y te hemos pedido que hagas como una especie de síntesis de lo que fue esa conferencia. Uno de los principales conceptos de Sultana fue esa diferenciación que haces hablando de un nuevo antisemitismo. ¿A qué te refieres cuando hablas de judiofobia, prefiriéndolo al término antisemitismo? ¿Qué quieres expresar? Bueno, he hablado intencionadamente de nueva judeofobia, sí, pero no porque el término antisemitismo sea incorrecto para referirse a lo que pasa hoy. De hecho, es incluso el más adecuado todavía para referirse a ciertos fenómenos, por ejemplo, las ideologías integristas, yihadistas, que se reconocen abiertamente, sin disimulo alguno, hostiles a los judíos en general y no solo a Israel. Pero incluso en el caso de estas ideologías hay rasgos diferenciales, novedades con respecto al antisemitismo de hace un siglo. La principal, por supuesto, es la presencia de Israel en su discurso, porque lógicamente, pues Israel no era un tema del antisemitismo de hace un siglo. Entonces, por este motivo, hace ya más de 20 años, el intelectual francés Pierre-André Taguieff propuso esta fórmula de nueva judeofobia para referirse a este fenómeno nuevo, que no es nuevo del todo, porque al fin y al cabo es judeofobia y por tanto recoge y hereda muchos de los motivos del antisemitismo de toda la vida, el religioso y el racista. Pero también tiene elementos nuevos. Por supuesto, como tú has dicho, también se puede hablar de nuevo antisemitismo, que es la otra fórmula que yo también he usado a veces y que es igualmente correcta. Claro, todo esto puede parecer una simple cuestión terminológica, pero tiene su importancia por varias razones. La primera de ellas es que si no subrayamos las novedades, nos puede parecer a nosotros mismos, a los judíos, que estamos en bucle, es decir, que estamos en el eterno retorno de lo mismo. Y esto puede ser desmoralizador, además de que es incorrecto, porque no es exactamente lo mismo. Y luego la otra razón es que si nosotros hablamos solo de antisemitismo, los, los, los que llamamos así tienen muy fácil decir que no lo son, porque los argumentos que usan no son los del antisemitismo clásico. En cambio, si decimos judeofobia, pues ahí no pueden defenderse tan fácilmente, porque realmente los motivos judeófobos se ven muy claros. O se puede decir también, como tú has dicho, nuevo antisemitismo, claro. Estas son las razones por las que hago esas precisiones terminológicas. Que son, como decías, muy necesarias. También introducir no sé si equiparar, pero unir conceptos como antisionismo y judiofobia o esa nueva judiofobia. ¿Qué relación se establece entre estas dos lacras? No sé si es la misma con diferentes rostros. Cuéntanos un poco qué quisiste comunicar en tu conferencia acerca de esto, por Sí, favor. la relación entre antisionismo y nueva judeofobia es estrechísima, porque de hecho los que llamamos, aquellos a los que llamamos antisemitas se suelen defender diciendo que ellos no son antisemitas, sino que son antisionistas. El motivo de esto es que el motivo central de su discurso es Israel. Y la oposición sistemática a Israel de toda la vida de Dios ha recibido el nombre de antisionismo, no de antisemitismo. Entonces, cuando ellos dicen que son antisionistas, tienen razón. Lo que pasa es que hay que entender, y esto es en lo que nosotros insistimos, en que ser antisionista no es incompatible con ser judeófobo o incluso decir nuevo antisemita. No, no es incompatible. En primer lugar, porque el discurso contra Israel suele ir acompañado, siempre lo ha hecho, pero en los últimos tiempos más,
suele ir acompañado de apreciaciones negativas sobre el pueblo judío, sobre la cultura judía, sobre la religión judía. Por ejemplo, el tan traído y llevado concepto de pueblo elegido, que siempre se entiende mal en este tipo de discurso. Y entonces eso ya claramente es judeofobia, no es meramente antisionismo. Pero es que además, fíjate, esto es más importante todavía, es que es más, el antisionismo de entrada en sí mismo es una posición judeófoba, de hostilidad a los judíos, porque de entrada se niega al pueblo judío el derecho a la autodeterminación, que en cambio se reconoce fácilmente para los palestinos, por supuesto, que también lo tiene, y para cualquier otro pueblo que incluso puede tener menos motivos para tener ese nacionalismo, ¿no? En España, por ejemplo, resulta muy curioso, muy significativo que los más furibundos antisionistas, me estoy refiriendo a Podemos, Sumar, sean al mismo tiempo aliados de los partidos nacionalistas e independentistas del País Vasco y Cataluña. O sea que esto es muy paradójico, ¿no? O sea que es un poco como si el único nacionalismo ilegítimo del mundo fuese el del pueblo judío. Y esto es, además de muy injusto, porque verdaderamente con todos mis respetos, hay pocos nacionalismos que tengan más fundamento y más razón de ser que el judío por toda la historia de la convivencia del pueblo judío con otras naciones. Y por otro lado, además, es discriminatorio. Y así está recogido, de hecho, en la definición de antisemitismo de la IRA, de la Internacional para el Recuerdo del Holocausto, porque allí en esa definición de antisemitismo se dice que negarle al pueblo judío el derecho a la autodeterminación y decir que eso es racismo, que ese es un empeño racista, tener una nación, eso es antisemitismo. Entonces, pues está claro que lo que se presenta hoy muchas veces como antisionismo, clarísimamente está recogido en la definición de la IRA como antisemitismo. Lo que pasa es que los países occidentales, y en especial el nuestro, pues aunque han suscrito esa definición, no la aplican. Además, Sultana, el sionismo es uno de los nacionalismos, si no el que más, más integrador, ¿no? Porque en ese Estado sionista caben cristianos, caben musulmanes y no Por solo supuesto. judíos. Y musulmanes, árabes, Drusos. sí, por supuesto, y que además, al contrario de lo que se dice, gozan de igualdad de derechos con respecto a los ciudadanos de religión hebrea. Ujú, Otra situación es la de Cisjordania, pero es que Cisjordania no es Israel. En Israel no hay racismo ujú, y no hay discriminación. Ahora, Cisjordania es un territorio ocupado en el que no rigen los derechos israelíes. Cuando se resuelva la situación, pues habrá allí un Estado palestino y ellos pues dispondrán de sus propios derechos. Es lo ujú. que todos esperamos. Sí, ocupado en disputa, como le gusta decir Claro, a más gente, ¿no? sí. Eh, Hablabas de esa Bueno, judío. ocupado, efectivamente, ocupado desde el 67, en Ujú, relación con las fronteras que se establecieron en 1948. Ya la discusión sobre las fronteras, mira, eso es legítimo. Cada ujú, uno tiene derecho a decir, pues mira, las fronteras aquí, las fronteras allá. Eso no lo veo yo antisionismo, salvo que tenga una expresión muy visceral. Yo cuando hablo de antisionismo me estoy refiriendo a lo que propugna el BDS, es decir, que no existe Israel como Estado de mayoría judía. sí, y O a lo que esa. propugna el islamismo que no existe Israel, ni como Estado de mayoría judía ni de ninguna manera. Ujú, Entonces, a eso me refiero yo como sionismo, no, sí. como antisionismo, perdón. Ujú. No a lo Vol- otro. Volvemos a Mm, ese concepto, esa nueva judiofobia que mm, establecías, que no es exactamente el antisemitismo histórico, podríamos mm. decir. Que ¿puedes desarrollar un poco más esa idea? ¿En qué consiste exactamente ese nuevo antisemitismo, esa nueva judiofobia? Bueno, para entenderlo hay que compararlo un poco primero con lo que fue el antisemitismo, con lo que estamos diciendo que fue el antisemitismo clásico. Y entonces hay que tener en cuenta que que el término antisemitismo se inventó en el último cuarto del siglo XIX para referirse también a una nueva judeofobia, porque la judeofobia existente hasta el momento era el tradicional antijudaísmo religioso. Y los antisemitas se llamaron así precisamente para dejar constancia
de que supuestamente las razones por las que ellos estaban contra los judíos no eran religiosas, sino que eran nacionales y ya en argot pseudocientífico raciales. O sea, el argumento central era que aunque los judíos se convirtiesen, seguían perteneciendo a una raza que siguiendo a Gobineau ellos llamaron semita y por eso se llamaron a sí mismos antisemitas. Ahora, ¿cuál fue la razón de este cambio terminológico? Pues un cambio en la situación real y objetiva de los judíos europeos. El siglo XIX fue un siglo de grandes transformaciones sociales, políticas, científicas, de mentalidad y el principal cambio fue el demográfico, gracias a los progresos de la ciencia, precisamente. Entonces, creció la población europea, creció la población judía, de repente había más judíos en las sociedades europeas. Debido a los cambios políticos, estos judíos ya no eran solo judíos del gueto, sino que también eran judíos emancipados, con derechos, que llegaban a posiciones de poder, a profesiones importantes, y entonces se les empezó a ver como una minoría extranjera, extraña, que ponía en peligro, que invadía, que estaban invadiendo Europa y que ponían en peligro y amenazaban a la sociedad europea. Y esto es, e incluso se les acusaba de ser parásitos, de vivir a costa de las otras naciones por carecer de una propia. Ahora, ¿cuál era la finalidad de todo esto, de todo este discurso? Pues obviamente era quitarles los derechos que acababan de adquirir o bien expulsarlos. Este era el objetivo. Pero como esto no se podía hacer sin justificarlo de alguna manera, pues la justificación fue precisamente esa presunta pertenencia a la raza semita que les hacía inasimilables, imposibles de integrar. O sea, los judíos, se decía, pues nunca podrían ser verdaderos franceses, verdaderos alemanes. Y por desgracia, estas ideas antisemitas se fueron enriqueciendo con otros argumentos procedentes de los infames protocolos de los sabios de Sion, y el desenlace fatal de todo esto, pues fue, como todos sabemos, por desgracia, el exterminio físico de los judíos europeos, la Shoah. Y esto que acabo de describir, que es el antisemitismo clásico, esto no es exactamente el fenómeno que hoy ocurre. Esto puede ocurrir, pueden quedar restos de esto en determinadas sociedades donde hay muchos judíos todavía, por ejemplo, en Francia, en Estados Unidos, pero esto no es lo que ahora mismo se está dirimiendo. Ujú. Entonces, si quieres que te explique más Por favor, concretamente, sí. ¿Qué es lo eh, que, o sea, qué impulsa el odio de los nuevos antisemitas o de claro, los nuevos judiófobos? el factor objetivo ahora no es la población europea, judía europea, sino que el factor objetivo ahora es Israel, la existencia de Israel. Entonces, para saber qué es lo que quieren, también tenemos que atender a sus argumentos, que fíjate, no solo no son los antisemitas de hace un siglo, sino que son exactamente los contrarios. O sea, el giro ha sido de 180 grados. Las acusaciones actuales son el reverso exacto de las acusaciones antisemitas. Por eso he tenido que explicar antes lo que era el antisemitismo, recordar más que explicar. Porque antes se acusaba a los judíos de no tener una tierra propia, ahora se les acusa de tenerla. Antes se los acusaba de ser parásitos que invadían a las otras naciones, ahora se les acusa de empeñarse en tener su nación propia. Antes se los acusaba de ser una raza, ahora se los acusa de ser racistas. En definitiva, lo que se nos reproche, lo voy a decir ya en primera persona porque esto nos afecta incluso a los judíos que no vivimos en Israel, lo que se nos reprocha es nuestra pertenencia a Israel, ya sea real porque viven allí o ya sea afectiva, en nuestro caso, de los que vivimos fuera, pero lógicamente estamos conectados sentimentalmente y familiarmente y por muchas razones a Israel. Y por eso la acusación ahora no es de semitas, ahora se nos acusa de sionistas. Entonces, la palabra sionista, que es tan preciosa, que es poética, porque deriva de una palabra tan preciosa de que es Sion, que estaba en los textos bíblicos, pues se ha convertido en un insulto. Decir sionista es un insulto. Y esto la izquierda no lo hace con ningún otro nacionalismo de la tierra. Solo lo hace con el sionismo. Entonces, ahora, para terminar la comparación. ¿Cuál es el fin de todo esto? Pues está muy claro. Ya no es echar a los judíos de Europa, ahora es echarlos de Palestina. Claro.
Cuando se nos acusa de no seguir siendo lo que éramos en el siglo XIX, lo digo en plural porque esto se dice de los judíos, cuando se nos acusa de no seguir siendo lo que éramos en el siglo XIX, un pueblo errante, apátrida, cosmopolita, todo esto suena muy bonito y muy progresista en la pluma de un intelectual europeo, pero traducido al código de las organizaciones palestinas que están detrás de esto, que manejan los hilos, lo que quiere decir es sencillamente que nos vayamos de Palestina y que nos diseminemos otra vez por cualquier parte del mundo menos por esa, porque si no, pues nos matan otra vez. Entonces la finalidad, como ves, es la misma del antisemitismo europeo. Lo único que ha cambiado es la localización geográfica, porque ahora la mayoría de los judíos están en Israel, y ha cambiado los argumentos. Pero es completamente lógico que veamos en esto, en este antisionismo, la modalidad actual del antisemitismo, porque es un calco exacto del Mm. antisemitismo aunque algunos intelectuales occidentales estén todavía algo despistados y no lo vean así, no lo perciban así. Ujú. Además, Sultana, es más complicado porque el antisemitismo, digamos, no conectado tanto con el sionismo, es más fácil de reconocer que el antisemitismo o conectado con el antisionismo, ¿no? Porque siempre se puede acudir a aquello de, no, yo no soy antisemita, solo estoy criticando a Israel, ¿no? Ese argumento Claro, tan es difícil, utilizado. es difícil reconocer en eso el antisemitismo porque el discurso ha cambiado. El discurso ha cambiado. Lo principal que ha cambiado, ya lo he dicho. Lo principal que ha cambiado es la presencia del tema de Israel, que este tema no formaba parte del discurso antisemita clásico, porque Israel no existe hasta el año 1948. Entonces, ni siquiera Hitler, que hablaba ya de los sionistas, pudo hablar de Israel, no podía. Entonces, cuando aparece Israel, esto no se reconoce como antisemita, no se reconoce. Sin embargo, es evidente que Israel desempeña en el discurso antisionista actual el mismo papel que desempeñaban los judíos en el discurso antisemita. Israel es hoy la encarnación del mal, el diablo, el culpable absoluto de todo lo que pasa en el mundo, la amenaza más grande que hay en el mundo. Entonces, todo esto era lo que decía Hitler. Lo que pasa es que Hitler lo decía de los judíos y de los sionistas, pero no lo podía decir todavía de Israel, porque Israel no existía. Y además, el antisionismo ha ido creando sus propios tópicos y estereotipos que son completamente nuevos. Por ejemplo, el tópico de que los judíos o Israel o los judíos son ahora los nuevos nazis y los palestinos son las nuevas víctimas o los nuevos judíos, pues esto lógicamente no se encontraba en el discurso antisemita de hace un siglo. Por tanto, no se reconoce como antisemita. Y lo mismo pasa con todos los intentos que se hacen de banalizar, relativizar o negar el holocausto. Por ejemplo, cuando un antisionista dice, islamista o izquierdista dice que el verdadero holocausto es el que ahora Israel está perpetrando contra los palestinos. O incluso cuando dice simplemente que Israel está cometiendo un nuevo genocidio, que fue una cosa que se dijo mucho el año pasado, pero que no se ha dicho por primera vez, que esto se lleva diciendo desde hace ya décadas. Pues cuando esto se dice no se reconoce como antisemita, porque esto no lo decían los antisemitas de hace un siglo. Entonces, como no se reconoce como antisemita, tampoco se penaliza como antisemita. Ni siquiera, fíjate, cuando se habla de judíos, porque las autoridades y los jueces, esto ocurrió en estos años, en estos 2 últimos años, razonan mal que cuando hablan de judíos lo hacen en el marco del conflicto palestino-israelí y que por tanto lo están haciendo en el ardor de la batalla, digamos, y por motivaciones políticas, no religiosas ni racistas, que son las únicas que las autoridades entienden por antisemitas. Entonces, ¿esto qué nos deja? Pues nos deja indefensos ante la nueva judeofobia. No se nos defiende de estas manifestaciones que quedan impunes, quedan sin castigar. Se nos protege de las agresiones físicas, pero no de las agresiones verbales que conducen a ellas, ¿eh? Entonces, esto es porque se entiende que esa agresividad verbal no es antisemita, sino solo antisionista. Y por eso es tan importante, como decía al principio, empezar a llamar a las cosas por su nombre,
como ellos mismos se reclaman antisionistas, pues bien, acordémoslo, son antisionistas y por tanto los responsables de lo que hoy está ocurriendo son los antisionistas y sus valedores en Occidente. De todo lo que está hoy ocurriendo, incluida, fíjate, incluida la masacre o pogromo del 7 de octubre, incluido el reciente atentado en Sydney, todo eso es obra del antisionismo o nueva judeofobia, como la queramos llamar. Que sus motivaciones sean políticas no los exculpa en absoluto, porque acabamos de ver que las del antisemitismo también eran políticas. Por eso he querido recordar cuáles eran las motivaciones reales de un antisemita. No, no que perteneciéramos a la raza, sino unas motivaciones políticas que se querían conseguir. Y el fin sigue siendo el mismo, discriminar a los judíos, quitarles sus derechos. Antes eran sus derechos nacionales y ahora son sus derechos internacionales. Y en fin, finalmente, matarlos. Por tanto, lo único que cambia, como digo, es los pretextos, el discurso, los argumentos, pero la finalidad y las razones son exactamente las mismas. Y esto es lo que nuestras autoridades tienen que aprender a ver y por eso es tan importante que nosotros identifiquemos las novedades de este nuevo discurso que no es exactamente el discurso antisemita de hace un siglo, pero que tiene el mismo fin, los mismos objetivos. No sé si he sido suficientemente clara. Sí, totalmente. Y también supongo que las herramientas para combatirlas, para combatirlo, tienen que ser también nuevas y tienen que ser Claro, diferentes, se tienen que tienen ser que adaptar. nuevas disposiciones legales. Fíjate que si España hiciera lo que suscribió cuando Carmen Calvo suscribió la IRA, la Declaración de la IRA, pues estaría todo perfectamente, porque allí está incluido muchos de los aspectos de esta nueva judefobia. Pero como esto no es así, como no se aplica, pues lo que hace falta son, tanto en nuestro país como en muchos otros países occidentales, hacen falta nuevas disposiciones legales que estén dirigidas no contra el clásico discurso antisemita, porque a nosotros lo que nos amenaza hoy la vida no es un neonazi, un grupúsculo neonazi de heredero de Hitler. Lo que amenaza hoy nuestra vida son otro tipo de herederos de Hitler que muchas veces ni siquiera saben que lo son, ni siquiera saben que lo son, algunos sí lo saben, pero otros ni siquiera saben que lo son, pero que están reproduciendo un discurso que lleva, que nos conduce a nosotros a ser víctimas de una violencia física que no tenemos por qué volver a sufrir ni en Israel ni en el resto del mundo, pero tampoco en Ni, Israel, ujú, tampoco en Israel. ni individual, ni Porque desde el individualmente, ni como 48 pueblo. viene, desde el 48 viene ocurriendo eso, que la radicalidad en la negativa a aceptar la existencia del Estado de Israel, pues está provocando todo este problema. Porque ya podía haber desde hace mucho tiempo, pues dos estados conviviendo en paz. Y cada vez que se han negado, pues la cosa ha ido a peor. Porque claro, efectivamente, van perdiendo más territorios, o se hace más difícil que los territorios se conecten, pero es consecuencia del tiempo que ha transcurrido. No es, y de la obstinación de muchas organizaciones palestinas en no aceptar de verdad, la existencia del Estado de Israel. Porque Sí, aceptarla políticamente hablando o hacia el exterior, pues sí, la aceptan, pero interiormente y de verdad es mm. lo difícil. ¿Te gustaría añadir algo más, Sultán, antes de despedirnos? Después de tu conferencia hubo un debate muy interesante. Eh, Mm. ¿Con qué te quedas de ese intercambio con la gente? ¿Qué crees que les tranquilizó también de lo que comentaste, ¿no? Porque identificar el problema también nos ayuda a combatirlo de una mejor manera, ¿no? Claro, identificarlo es básico para combatirlo. No se puede combatir un enemigo al que no reconoces bien. Entonces tienes que conocerlo para poder combatirlo. Y bueno, yo aquel día fueron todas las intervenciones fueron muy ricas y yo misma aprendí en el intercambio de opiniones. Hablamos de esto, de la legalidad, de cuáles podían ser los medios para legales, no solamente nuestros, ¿no? De nuestras posibles intervenciones, sino medios legales para combatir todo esto. Y también me expresaron, lógicamente, su preocupación
su inquietud por estos 2 años transcurridos, por las cosas que se habían dicho acerca de Israel en las televisiones, porque lógicamente esto nos abruma a todos. No sé si los periodistas se dan cuenta, pero la manera en que tratan el conflicto, que para mí, yo entiendo que lo tratan así porque reproducen exactamente lo que ven o lo que les mandan las propias Las televisiones agencias. de países árabes, Al Jazeera, los propios periodistas palestinos que están allí, porque claro, corresponsales occidentales en Gaza no ha habido. Entonces, eso estaba cerrado a la prensa por seguridad, no por represión de la información, sino por seguridad de los periodistas. Entonces, lógicamente, nadie ha podido ver en directo lo que allí ha ocurrido y, sin embargo, pues han dicho cosas, han dado por sentado cosas que, claro, a todos nos han afectado, abrumado. Y claro, la prensa tiene que ser más responsable, porque esto no es solo cosa de los partidos que hemos mencionado, que son muy radicales, es que la prensa no trata con objetividad y con ecuanimidad el conflicto y no se informa bien. Y esto es peligrosísimo, porque uno de los elementos que más contribuyó a la extensión del antisemitismo en el siglo XIX fue la prensa antisemita. Kafka se levantaba todas las mañanas angustiado cada vez que leía algo en un periódico de estos. Y ahora pues, a nosotros nos pasa lo mismo. Nos levantamos angustiados. Es verdad que ya no se dice, no es contra nosotros los judíos que vivimos en Europa, pero es contra nuestros familiares en Israel. Se dicen las cosas de nuestros familiares que viven en Israel. Entonces esto, pues lógicamente, nos afecta mucho y estamos deseosos de que haya una prensa más objetiva, más imparcial, que se informe mejor, que vea todos los puntos de vista y que no se deje seducir tanto por las declaraciones emocionales, porque aquí con los sentimientos exaltados se consigue todo. Y bueno, pues los que no vamos por ahí gritando ni exaltándonos, pues estamos perjudicados. Entonces esto no puede ser, no puede ser. Bueno, y esperemos que muchos periodistas y muchos medios escuchen esta y vean esta crónica, Ojalá. este ensayo sonoro que nos has ofrecido. Muchísimas gracias, Sultana, Por supuesto, no es toda catedrática. la prensa, ¿eh? Es No. una parte de la prensa. Hay, Mm, hay sectores de la prensa que al contrario, que tratan de... Pero me refiero sobre todo a la televisión. La televisión ha sido tremenda, tremenda. mm. Sí, Los telediarios, los noticiarios de todas las televisiones han sido tremendos. ha sido Y muy nos han- doloroso sí, y, y escuchar a personas como tú nos ayuda a, bueno, pues a fortalecernos en estos momentos tan ojalá, difíciles ojalá, para el pueblo judío y para Israel. Muchas gracias, si Sultana. Dios quiere. A vosotros siempre. Hasta pronto. Un abrazo.